La princesa moribunda. Los grandes salones de Palacio Suran estaban en silencio, sin música, sin risas, sin celebración. Los estandartes dorados que una vez brillaron con orgullo ahora colgaban inmóviles. El aire estaba cargado de miedo. La princesa Belit, la única hija del emperador Kelsar, yacía en su lecho real, pálida y débil. Su piel, que una vez brilló con el resplandor de su pueblo, se había desvanecido a un gris enfermizo. Su respiración era lenta, su cuerpo frágil. El emperador estaba a su lado. Su armadura dorada relucía bajo las tenues luces. Era un guerrero, un conquistador de mundos, pero ahora era solo un padre que veía a su hijo escapar. Sus puños estaban apretados, sus ojos penetrantes, una vez llenos de fuego, ahora solo contenían desesperación. Los mejores curanderos del imperio habían intentado curar a la princesa. Las medicinas más avanzadas, los elixires más raros, los tratamientos energéticos más fuertes, nada funcionaba. La enfermedad la estaba devorando. Por dentro, esto no puede ser, gruñó el emperador. Ella es Suran. Ella es fuerte, pero la fuerza no significaba nada contra una enfermedad. Nadie podía entender. La súplica de una madre a los pies de la cama. Lady Anara, la emperatriz, se arrodilló con las manos juntas. Las lágrimas corrían por su rostro, aunque los suranos no eran conocidos por llorar. Había visto sufrir a su hija durante demasiado tiempo. Debemos buscar ayuda, susurró. ¿De quién? Preguntó el emperador con voz cargada de frustración. Respiró hondo. ¿De los humanos? La corte se quedó sin aliento. Los consejeros reales, los generales, los nobles, todos murmuraron conmocionados. Los Sirens estaban orgullosos. Eran los gobernantes de 10.000 mundos y ahora su emperatriz sugería que rogaban por la ayuda de una especie inferior. Pero a Lady Inara no le importaba el orgullo. Solo le importaba su hija. Hay un médico humano, continuó, un sanador que ha salvado vidas cuando toda esperanza estaba perdida. El emperador apretó la mandíbula. Los humanos eran débiles. Eran criaturas pequeñas y frágiles comparadas con la gran raza Sirin. Pero al mirar a Belit, apenas respirando, supo que no tenía opción. Con un gesto de la mano, dio la orden. Que lo trajeran al sanador humano, más allá de las estrellas, a una estación médica. Flotando sobre una luna estéril, el doctor James Carter trabajaba hasta altas horas de la noche. Acababa de terminar la cirugía de un soldado herido cuando su comunicador emitió una transmisión oficial Sirin. Frunció el ceño. Los Sirens nunca contactaban con los humanos a menos que necesitaran algo. Presionó el botón. Un holograma de un comandante Sirin apareció. Rostro severo, Dr. Carter. Se requiere por orden del emperador Kelsar. Una lanzadera real viene a por usted. Negarse no es una opción. James se secó el sudor de la frente. ¿Cuál es el caso? La princesa se está muriendo. El comandante dijo que intentará salvarla. James suspiró. Los Serans odiaban a los humanos. Pensaban que eran primitivos. Sin embargo, aquí estaban pidiendo su ayuda. Debían estar realmente desesperados. 5 horas después, él estaba en el gran palacio de Suran Prime. El aire era cálido, impregnado del aroma de flores exóticas. Guardias con armadura pesada se alineaban en los pasillos dorados. Sus ojos, observando cada uno de sus movimientos, la corte susurró al entrar. Es una criatura tan pequeña y frágil. Este es su sanador. James los ignoró. Había visto demasiados pacientes moribundos como para preocuparse por la política alienígena. El emperador se paró frente a él, alto y poderoso. «Salva a mi hija», ordenó, «o no saldrás vivo de este planeta». James asintió. «Haré lo mejor que pueda». La última esperanza de la princesa era incluso peor de lo que esperaba. Su pulso era débil, su temperatura demasiado baja para Siran, su respiración superficial. La examinó, comprobando los resultados de todos los escáneres y pruebas que los médicos suranos le habían realizado, y entonces vio que la habían diagnosticado mal. James respiró hondo. Ya había visto esto antes. Un fallo genético, una lenta descomposición interna. La medicina sirana era tan avanzada, tan perfecta que nunca habían tenido que lidiar con enfermedades genéticas, ni siquiera sabían cómo detectarlas. James se volvió hacia el emperador. «Sé qué pasa», dijo. La corte guardó silencio. La mirada del emperador lo clavó en él. «Entonces, arréglalo». James dudó. La cura no sería fácil. Requeriría tecnología humana, conocimiento humano y algo más. Algo que los uranos jamás permitirían.
Pero era la única forma en que James miraba a la princesa moribunda. No le quedaba ninguna esperanza a menos que pudiera ser que los Uranos creyeran en él. Respiró hondo. «Puedo salvarla», dijo, «pero tienes que confiar en mí». El emperador entrecerró los ojos. La corte contuvo la respiración. En el silencio de aquel gran salón, el destino de la princesa, y quizás el futuro de dos especies, pendía de un hilo. El diagnóstico imposible. Los muros del palacio parecieron cerrarse sobre el doctor James Carter. De pie ante la silenciosa corte, el peso de las expectativas del imperio Suran se cernía sobre como una nube de tormenta crepitante. Con tensión, todos los ojos del gran salón lo observaban llenos de duda, sospecha y un desprecio apenas disimulado. El emperador, sentado en su trono, su expresión era ilegible, pero sus ojos dorados ardían como gemelos. Su hija agonizaba a sus espaldas. El destino de todo un imperio descansaba en las manos humanas de James. «Puedo salvarla», repitió James con voz firme, «pero tienes que confiar en mí». El emperador se inclinó hacia adelante. Su expresión era sombría. «¿Crees que confiamos en los humanos? Los de tu especie son débiles y frágiles. Viven vidas cortas y se rompen fácilmente». Su voz era como una espada cortando el aire pesado. James tragó saliva, pero no se acobardó. Ya había enfrentado la muerte antes. Había visto la paciencia al borde del abismo. Sus familias se aferraban a la esperanza como hombres que se ahogan aferrados a un madero flotante. Conocía la mirada del emperador porque la había visto miles de veces antes. Un padre desesperado por salvar a su hijo. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», preguntó James. «¿Por qué me llamas si no crees que puedo ayudarte?». El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso, y finalmente el emperador exhaló. «Tienes una oportunidad, humano, una oportunidad para demostrar que eres más que tu débil carne. Si muere bajo tu cuidado, no saldrás vivo de este palacio». James asintió levemente. «Entonces, mejor me pongo a trabajar». Una nueva perspectiva. Los médicos serinos habían recopilado montañas de datos, análisis de sangre, lecturas de energía, escáneres neuronales, todo meticulosamente registrado en su extraña escritura fluida. Su tecnología era siglos superior a la de la Tierra, pero carecía de algo fundamental. James examinó los informes cuidadosamente, recorriendo los interminables archivos proyectados ante él. Los datos eran perfectos, prístinos, y sin embargo, completamente inútiles. La medicina Sira nunca se había enfrentado a un desafío como este. Antes de que su especie fuera modificada genéticamente para la perfección, habían borrado enfermedades, curado infecciones y eliminado debilidades de sus cuerpos hace mucho tiempo, pero la naturaleza era impredecible. Mientras James estudiaba los escáneres, comenzó a ver patrones, sutiles irregularidades que los médicos iranianos habían pasado por alto. Estaban entrenados para ver la perfección, no el fracaso, y esto era un fracaso. Las células de Belit se descomponían a nivel microscópico. Su cuerpo se rechazaba a sí mismo como si fuera un invasor. No era un virus, no era un veneno, no era algo externo. Era descomposición genética. La cura que nadie quiere. James volvió con el emperador. «Sé lo que le pasa», dijo. La corte se agitó. Una oleada de movimiento y voces silenciosas. Los ojos del emperador se entrecerraron. «Explica». James señaló los escáneres. «Su especie es demasiado perfecta. Se han diseñado para ser inmunes a las enfermedades, para sanar más rápido y vivir más. Pero con el paso de las generaciones, sus genes se han vuelto frágiles. Cuando aparece un defecto, sus cuerpos no saben cómo arreglarlo». La corte jadeó. La mano del emperador se tensó en el reposabrazos de su trono. «¿Estás diciendo que mi hija tiene defectos?». James negó con la cabeza. «No. Digo que su cuerpo no sabe cómo curarse a sí mismo porque nunca fue diseñado para ser perfecto. Silencio». Entonces, desde un lado de la habitación, una voz se burló. «¿Qué sugiere un humano? ¿Deberíamos simplemente verla morir?». James se giró para encarar a Lord Raad, un noble de alto rango cuyos ojos oscuros estaban llenos de odio. «No», dijo James, «pero si voy a salvarla, necesito hacer algo que los Uranos nunca han hecho antes». Drift se cruzó de brazos. ¿Y qué sería eso? James respiró hondo. Sabía que esto no sería bien recibido. «Necesito usar ADN humano para reparar el daño». La reacción fue instantánea y violenta. Gritos de indignación. Los nobles retrocedieron como si James hubiera escupido en la cara de sus dioses. Incluso la emperatriz,
que había permanecido en silencio, pareció conmocionada. «Imposible», Lord Dryad tronó. «¿Sugiere que manchemos el linaje de nuestra familia real con genética humana?» James apretó los puños. «No se trata de linajes, se trata de salvar su vida». Pero ya podía ver la resistencia en sus ojos. Los uranos se enorgullecían de su pureza genética. Creían que su especie era la cumbre. De una evolución superior a todas las demás, la idea de mezclar sus genes con los de una raza más débil era impensable. James se volvió hacia el emperador. «Tienes que tomar una decisión. ¿Quieres que tu hija viva o quieres preservar tu orgullo?» La expresión del emperador no cambió, pero su silencio fue revelador. Luego, tras una larga pausa, dijo: «Tienes una semana. Una semana para demostrar que tu cura funciona». Sus ojos dorados se clavaron en los de James. «Si ella empeora, sufrirás un destino peor que la muerte». James respiró hondo para tranquilizarse. Una semana no era mucho tiempo, pero era suficiente. Si pensaban que un humano era débil, estaban a punto de descubrir la verdadera fuerza de la humanidad. La mortal fecha límite. Las pesadas puertas doradas de la enfermería real se cerraron de golpe tras el doctor James Carter. Exhaló lentamente, frotándose los ojos cansados. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Una semana, 7 días para salvar a una princesa y a sí mismo. Fuera de la estéril cámara médica, los vastos pasillos de palacio, Siran palpitaban de tensión. James podía sentirla. Los guardias observaban cada uno de sus movimientos. La corte susurraba en voz baja. El peso de todo un imperio esperaba su fracaso. Y lo peor de todo, los ojos de Lord Raaf. El noble se encontraba al otro extremo del pasillo. Su expresión sombría, sus brazos cruzados con furia silenciosa. James conocía la tensión. Había visto hombres como él antes. Hombres que se preocupaban más por su propio poder que por las vidas que habían jurado proteger. No quería que Belit se curara. Quería que James fallara. James se apartó de la figura amenazante y se concentró en lo que importaba. A la princesa se le agotaba el tiempo. Una carrera contra el reloj. El estado de Belit empeoraba. James revisó sus signos vitales. Pulso más débil. Temperatura corporal baja. Actividad neuronal desvanecida. Los médicos uranos ya habían empezado a susurrar que se estaba recuperando, pero James se negó a aceptarlo. Se sentó a su lado ajustando cuidadosamente el suero de empalme genético humano. Había preparado el tratamiento. Era peligroso, experimental y completamente no probado en biología serin. Tenía que funcionar. Inyectó la primera dosis en su torrente sanguíneo. Observó atentamente los monitores. El ADN humano estaba diseñado para reparar la descomposición genética usando un puente de enzimas modificadas para mezclar estructuras celulares humanas y serin. Los efectos tardarían. Demasiado tiempo. «Vamos, princesa». James murmuró. «Puede que tu gente se haya rendido, pero yo no». La corte crece. Inquieta al segundo día, la corte se impacientaba. Los nobles se reunieron en los aposentos privados del emperador, hablando en voz baja y aguda. El humano no ha hecho más que retrasar lo inevitable. El señor Duff se burló. Está perdiendo el tiempo. El emperador le concedió una semana. Lady Inara les recordó con voz tensa. Debemos darle tiempo. Drift se burló. Es lo único que la princesa no tiene. Se volvió hacia el emperador. ¿Por qué malgastar nuestra fe en una humana cuando podríamos estar preparándonos para su sucesión? Los ojos dorados del emperador brillaron peligrosamente. Hablas de sucesión cuando mi hija aún respira. Trachef bajó la mirada, pero no se echó atrás. No durará, mi emperador, dijo con suavidad. Y cuando ella se haya ido, el trono necesitará un nuevo heredero. La implicación flotaba en el aire. James no solo luchaba por salvar la vida de Belle, luchaba contra quienes querían su muerte. El cuarto día, algo salió mal. El cuerpo de Belit rechazó las alarmas del suero. Las alarmas resonaron en la enfermería. Los monitores se activaron erráticamente mientras su cuerpo entraba en shock. Sus venas se oscurecieron. Su respiración se volvió irregular. James se apresuró a estabilizarla, inyectándole sueros de contrapeso, oxigenándola, obligándola a aceptar las modificaciones genéticas. Los guardias de la enfermería irrumpieron. Armas desenvainadas. «Se está muriendo». Uno de ellos gritó. «La humana la está matando». James los ignoró. Sus manos firmes. No fallaría con un último ajuste desesperado. Las enzimas se estabilizaron. Los monitores se ralentizaron.
El cuerpo de Belle dejó de convulsionar. James exhaló profundamente. Ella seguía viva, pero la reacción le había costado un tiempo precioso. Solo le quedaban 3 días. Un ataque. Esa noche, mientras James estaba sentado solo en la enfermería revisando la siguiente fase del tratamiento, sintió algo. Una sombra se movió cerca de la entrada. Se giró lentamente. Los guardias se fueron. La habitación estaba en silencio, demasiado silenciosa. Entonces lo oyó. Un susurro de movimiento. El más leve cambio en el aire. Alguien estaba aquí. James se levantó. Sé que estás ahí. Una espada brilló en la oscuridad. James apenas esquivó cuando un asesino se abalanzó sobre él con una precisión mortal. Agarró una bandeja de metal y atacó, bloqueando el golpe justo a tiempo. El atacante fue rápido, inhumanamente rápido. Una figura vestida con las túnicas oscuras de los ejecutores secretos del emperador. Pero, ¿por qué enviar a un asesino cuando ya estaba condenado a muerte? Si fallaba, la respuesta lo golpeó. Como un puñetazo en el estómago, alguien lo quería muerto antes de que pudiera salvar a la princesa. Drechat, James esquivó otro golpe y cogió un inyector médico de la mesa. Retorció un sedante y lo clavó en el cuello del asesino. El atacante jadeó. Los músculos se tensaron al ver el efecto de la droga. James se quedó de pie junto a la figura paralizada, jadeando. Bajó la capucha de un tirón. Aseri, uno de los leales a Drachaf. Las manos de James se cerraron en puños. No tenía tiempo para la política. No tenía paciencia para nobles ávidos de poder. Ya no se trataba solo de curar a Belit. Se trataba de demostrar que la humanidad era más de lo que creían. La puerta se abrió de golpe cuando los guardias reales finalmente regresaron. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena. James estaba de pie junto a un aspirante asesino. James levantó la vista. Su voz era tranquila pero firme. Necesito hablar con el emperador. Ahora, una guerra de creencias. Al amanecer, James se presentó ante el emperador una vez más. Esto no fue un accidente, dijo James. Su voz resonó por la sala. Alguien no quiere que tenga éxito. El emperador volvió su mirada hacia el asesino inmóvil. Su expresión era ilegible. Lord Dryad, de pie a un lado, pronunció primero una acusación descabellada. James sonrió con sorna. ¿Cómo dices eso? Antes de acusar a alguien, la corte conmovió. El emperador exhaló lentamente. No era tonto. Conocía las políticas de su propia corte. Me encargaré de esto, dijo con voz fría. James apretó los puños. Eso no era suficiente. Dio un paso al frente. No más retrasos. Necesito acceso a más recursos. Necesito a sus investigadores. Necesito apoyo médico completo. Y necesito que su gente deje de tratarme como un insecto. Una demanda audaz. La corte jadeó indignada, pero el emperador solo lo observó. Entonces, por fin, habló. Te quedan 2 días. Humano. James exhaló. 2 días. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Porque ahora no solo estaba la vida de Belit en juego. Era su propio asesinato en las sombras. El palacio ya no se sentía como un lugar de sanación. Era un campo de batalla. El doctor James Carter había pasado los últimos 5 días luchando contra el enemigo invisible dentro del cuerpo de la princesa Belit. Ahora se enfrentaba a un enemigo que empuñaba cuchillos en lugar de enfermedades. El intento fallido de asesinato había sido una advertencia. Alguien lo quería muerto antes de que lo lograra, y después de confrontar al emperador al respecto, James solo se ganó más enemigos. La corte lo odiaba. Los guardias no confiaban en él. Los nobles querían que se fuera, y lo peor de todo, el tiempo se agotaba. 2 días para salvar la vida de Belle antes de que el emperador decidiera que el fracaso de un humano era un insulto digno de muerte. James trabajaba en silencio, ignorando el peso del imperio que lo oprimía. Se concentró en los monitores, en el débil pulso del corazón de Bellet, en los lentos pero notables cambios que ocurrían en su cuerpo. El tratamiento de empalme genético humano había comenzado a surtir efecto. Sus células ya no se descomponían a la misma velocidad aterradora con la que se reparaban. Lenta pero seguramente, pero seguía inconsciente. Su cuerpo luchaba por aceptar el ADN extraño. James suspiró. Se pasó una mano por el cabello empapado en sudor. Necesitaba un último empujón para completar la cura, pero primero necesitaba sobrevivir a la noche. El segundo ataque. James no era ajeno al agotamiento, pero incluso necesitaba unas horas de descanso esa noche. Tras preparar el último tratamiento, se dejó caer en la pequeña camilla médica.
junto a la cama de Belit. Sus ojos apenas tuvieron tiempo de cerrarse cuando un leve movimiento lo despertó de golpe. «Otra vez no», le gritaron sus instintos. Se cayó del catre justo cuando una daga cortó el aire y se clavó en el delgado colchón donde había estado su cabeza. James se tambaleó hacia atrás, derribando una bandeja médica mientras buscaba algo para defenderse. El asesino se movió como una sombra, vestido de negro, con túnicas de batalla, su rostro oculto tras una máscara de combate Sirin. Sin vacilación, sin piedad. James se abalanzó sobre un instrumento médico de metal, un bisturí, pero antes de que pudiera agarrarlo, la mano del asesino se cerró alrededor de su garganta. Lo estrellaron contra la pared de la enfermería con fuerza. James jadeó, con la vista borrosa. Esta vez, el asesino no estaba allí para enviar un mensaje. Esta vez, estaban allí para terminar el trabajo. James forcejeó, pateando a ciegas. Su rodilla impactó contra el costado del atacante, obligándolo a retroceder lo suficiente como para liberarse. Tropezó, agarrándose a una sirena cercana llena de relajante muscular. El asesino se abalanzó. De nuevo demasiado rápido. James tenía un disparo. Lo esquivó en el último segundo, girando su cuerpo y clavando la sirena en la muñeca expuesta del asesino. Un siseo agudo. El líquido inundó el torrente sanguíneo del atacante. El efecto fue instantáneo. El asesino se tambaleó. Sus músculos se bloquearon. Sus movimientos se volvieron lentos a medida que la droga hacía efecto. James no esperó. Agarró el brazo del atacante, lo giró y lo arrojó contra la mesa de la enfermería. La daga cayó al suelo con estrépito. James se arrancó la máscara. Contuvo la respiración. No era un asesino cualquiera. Era uno de los guardias reales del emperador. Una peligrosa verdad. James no tuvo tiempo de celebrar su victoria. En cuestión de segundos, las puertas de la enfermería se abrieron de golpe. Más guardias armados inundaron la sala. Rostros desencajados, contorsionados por la conmoción, vieron la escena ante ellos. James, magullado pero de pie, el asesino real paralizado en la mesa de operaciones. «Explíquese». Uno de los guardias exigió dar un paso al frente, mano en su espada de energía. James se limpió la sangre del labio y rió con amargura. «Creo que es obvio lo que dijo. Alguien dentro de este palacio me quiere muerto». Los guardias intercambiaron miradas inquietas. El asesino en la mesa era uno de los suyos. Eso significaba que el ataque no había venido de un forastero, sino de dentro. En la corte real, uno de los guardias maldijo en voz baja a Lord Dryad. Los ojos de James se entrecerraron. Por supuesto, Dryad se había opuesto a James desde el principio. Se había burlado de su tratamiento, se había resistido a la cura humana e incluso había sugerido que el emperador abandonara el gobierno de Bel. El noble tenía todo que ganar si la princesa moría. James se volvió hacia los guardias con voz firme. «Tienen que llevarme ante el emperador ahora. Una apuesta con el emperador». Para cuando James fue escoltado de vuelta a la sala del trono, toda la corte estaba despierta. El emperador estaba sentado en su trono dorado. Su expresión se oscureció mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Lady Inera estaba a su lado. La preocupación se reflejaba en sus ojos. James no perdió el tiempo. Su Majestad, alguien dentro de su corte envió a un asesino tras él. Empujó al atacante inconsciente hacia adelante, dejando caer el cuerpo al suelo pulido. Uno de sus guardias, la corte, estalló en susurros de asombro. La mirada del emperador bajó rápidamente, observando al aspirante asesino. Sus dedos tamborilearon contra el reposabrazos de su trono. Dryad dio un paso al frente. «Esta es una afirmación audaz, humano», dijo con suavidad, con los labios curvados. «Quizás el asesino simplemente quería evitar que un forastero corrompiera a nuestra familia real con sangre impura». James apretó los dientes. «Sangre impura. Se está muriendo, idiota», espetó. La corte se quedó sin aliento ante sus palabras, pero a James ya no le importó. Había visto suficientes burócratas arrogantes en su vida y sabía exactamente cómo lidiar con ellos. Se volvió hacia el emperador. «Su Majestad, si de verdad me quiere muerto, no necesita un asesino. Ya estoy condenado a muerte si fallo». Un tenso silencio se apoderó de la sala del trono. Luego, lentamente, el emperador se puso de pie. «No tolero la traición», dijo en voz baja. Su mirada dorada se dirigió a Dryad. «Encontraré al responsable de esto», continuó, «y sufrirán mucho». Dryad hizo una reverencia, pero James no pasó por alto destello en sus fríos ojos.
El noble estaba perdiendo el control. Bien, porque James aún no había terminado. Se volvió hacia el emperador. «Necesito un día más», dijo. «Un día más para asegurar vidas». El emperador lo estudió y finalmente asintió. «Lo tendrás», exhaló James. «Un día, una última oportunidad». La batalla final estaba a punto de comenzar. Un milagro despertando. El palacio estaba al límite. La tensión se extendía por los pasillos. Como una tormenta invisible, una guerra silenciosa librada en susurros y miradas furtivas. La corte estaba dividida. Algunos observaban al doctor humano con cautelosa curiosidad, otros con abierta hostilidad. Pero una cosa los unía a todos. Esperaban que fracasara. Al doctor James Carter le quedaba un día para salvar a la princesa Belit. Antes de que los Serino declararan un fraude o peor aún, lo ejecutaran por hacerles perder el tiempo, James permaneció junto a la figura de Belit. Su respiración era débil pero estable. Su pulso, débil pero constante. El tratamiento estaba funcionando, pero no era suficiente. No estaba despierta y si no despertaba pronto, no importaría si la cura funcionaba. El emperador se lo había dejado claro. Tenía que vivir de verdad. Vivir o James moriría en su lugar. Se secó el sudor de la frente. El agotamiento lo agobiaba como plomo. Había llevado su mente y su cuerpo al límite, sobreviviendo solo con adrenalina y la obstinada negativa a dejar que un paciente se le escapara. Ahora todo se reducía a esto. Tenía una última y desesperada, una idea, un último intento. James ajustó los monitores médicos, observando cómo el tratamiento con ADN humano había alterado la fisiología de Belit. Era sutil, pero su cuerpo había comenzado a adaptarse, integrando las modificaciones genéticas. Pero algo faltaba. Su mente permanecía bloqueada, negándose a reconectarse. Estaba atrapada entre la vida y la muerte. Tomó un estabilizador neural Suran, un dispositivo diseñado para mejorar la función cognitiva en guerreros heridos. Era peligroso. No estaba diseñado para algo tan delicado como despertar a un paciente con un comeoma. Pero James se había quedado sin opciones. «Si esto funciona, me debes una copa», murmuró en voz baja, presionando el estabilizador contra la sien de Belit. El dispositivo zumbó, enviando un pulso controlado a través de su sistema nervioso. La habitación contuvo la respiración. «Nada». James maldijo. Aumentó el voltaje. Los monitores se dispararon. Los dedos de Belit se crisparon. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. Un jadeo agudo escapó de sus labios y todo su cuerpo se arqueó como si lo hubieran sacado de las profundidades del vacío. James arrancó el estabilizador. El corazón. Los ojos dorados de Belit se clavaron en los suyos, abiertos y llenos de confusión. Su pecho jadeaba, respirando entrecortadamente por primera vez en semanas. Estuvo despierta y el palacio nunca volvería a ser el mismo. La reacción de la corte. La noticia corrió por el palacio como la pólvora. Para cuando James salió de la enfermería, flanqueado por guardias, toda la corte se había reunido en el gran salón. Nobles, generales, consejeros, todos susurrando, todos observando. Al fondo de la sala, sentado en su trono dorado, estaba el emperador. Su mirada penetrante se posó en James, indescifrable e inquebrantable. La sala quedó en silencio cuando James se acercó. Finalmente, el emperador habló. «¿Está viva?» James cuadró los hombros. «Compruébelo usted mismo». Las pesadas puertas se abrieron y la princesa Belit entró en el salón. El jadeo colectivo fue ensordecedor. Estaba débil. Sus pasos eran inciertos, pero estaba viva. El brillo de la salud había regresado a su piel. Su postura regia se reconstruía lentamente mientras avanzaba, guiada por la mano de su madre. Los ojos de Lady Inara estaban húmedos de emoción, pero mantenía la cabeza alta. «Ella vive», dijo en voz baja. El emperador permaneció de pie, observando lentamente a su hija como si la viera por primera vez en un largo momento. No dijo nada. Luego se giró hacia James y se arrodilló. Toda la corte se quedó paralizada por la sorpresa. El gran emperador Kelsar, gobernante de 10.000 mundos, inclinó la cabeza ante un humano. «Has hecho lo que ningún Suran podría», dijo con voz tranquila pero firme. «Has salvado a mi hija». James parpadeó. Había esperado ira, resistencia, más exigencias, no esto. El emperador se puso de pie de nuevo. Sus ojos dorados llameaban. «Doctor James Carter, por sus servicios al imperio, puede solicitar cualquier recompensa». James dudó.
La corte contuvo la respiración. Lord Richard, de pie al borde de la multitud, tenso. Su plan había fracasado. Su intento de eliminar a James antes de que pudiera tener éxito se había derrumbado ante sus propios ojos. James podía sentir el peso de las expectativas de todos presionándolo, pero ya sabía lo que quería, que los humanos y los uranos trabajaran juntos en medicina. Dijo, compartan el conocimiento, no dejen que su gente muera por las viejas tradiciones. La corte estalló en protestas. Un humano se atreve a dictar nuestras costumbres. Pide demasiado. James se giró para encararlos. Acabo de salvar a tu futura gobernante. Si crees que mi petición es demasiado, quizá debería haberla dejado morir. Silencio. El emperador lo observó durante un largo y agonizante momento. Luego asintió levemente. Que así sean las consecuencias. La corte estaba dividida. Algunos estaban furiosos por la audaz exigencia de James. Otros, en particular los nobles más jóvenes, estaban intrigados por la idea de la colaboración humana. Sin embargo, Lord Richard aún no había terminado esa noche. James estaba sentado solo en sus aposentos revisando los datos sobre la recuperación de Belliet. Oyó un golpe seco. Un guardia real entró con aspecto sombrío. «Te están enviando lejos», dijo el guardia. James arqueó una ceja. «Oh, yo creía que me había ganado una medalla o algo así». «El emperador te perdona la vida», dijo el guardia con cuidado. «Pero Lord Richard y sus aliados exigen tu destitución. Debes abandonar el espacio de Siron». James suspiró. Por supuesto que había ganado la batalla, pero la guerra que apenas comenzaba mientras empacaba sus cosas, preparándose para el largo viaje de regreso al espacio humano. Una voz lo detuvo. «Doctor Carter». Se giró. Belliet se quedó en la puerta más fuerte que antes. Sus ojos dorados, inquebrantables. «Esta no es la última vez que nos encontraremos», dijo en voz baja. «Te debo la vida». James sonrió con suficiencia. «Solo asegúrate de que valga la pena salvarla». Ella esbozó una pequeña sonrisa cómplice y luego, mientras el doctor humano se alejaba del palacio, no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. El destino del humano. Los pasillos del Palacio Imperial de Sirin nunca se habían sentido tan fríos. El doctor James Carter se encontraba en el corazón de la gran sala del trono, rodeado de imponentes figuras que lo habían deseado muerto. Días atrás, los grandes estandartes dorados del imperio colgaban inmóviles de las paredes, como si incluso el palacio mismo contuviera la respiración. Debería haberse sentido victorioso. Había hecho lo imposible. Había salvado a la princesa Belliet. Desafió la medicina Suran y demostró que el ingenio humano podía rivalizar con su supuesta perfección genética. Y, sin embargo, este momento se sentía más peligroso que cualquier otro anterior porque, a los ojos de la corte, había cometido dos grandes pecados. Había salvado una vida que algunos deseaban perder y, peor aún, les había demostrado que estaban equivocados. El juicio del humano. El emperador se erguía en su trono. Ojos dorados fijos en James con una mirada afilada como una espada a su derecha. Lady Anara estaba sentada con su hija a su lado. Belliet seguía débil, pero se recuperaba más rápido de lo que James había anticipado. Una vez que su piel pálida recuperó su brillo natural y sus ojos dorados perdieron la neblina de la muerte inminente, estaba viva, estaba curada. ¿Pero sería suficiente? A la izquierda del trono, Lord Richard se encontraba entre los nobles. Sus labios se curvaron en una máscara de odio apenas disimulado. Había perdido la batalla por dejar morir a Belliet, pero eso no significaba que hubiera terminado de luchar. «El humano ha hecho lo que ningún Suran podría», declaró el emperador. Su voz profunda resonó por la cámara. «Ha salvado a mi hija. Ha logrado lo que nuestras mentes más brillantes no pudieron». Un murmullo recorrió la corte, algunos llenos de admiración, otros de resentimiento, pero ahora el emperador continuó. «Debemos decidir su destino». James dejó escapar un suspiro lento. «Aquí viene». Drachat avanzó con su larga túnica, deslizándose por el suelo pulido. «Este humano», escupió como si la palabra misma fuera veneno, «ha desafiado nuestras tradiciones. Ha mezclado su genética inferior con nuestra línea de sangre real. Se ha entrometido en los asuntos del imperio y se ha atrevido a exigir que aprendamos de su especie». Una oleada de aprobación recorrió la corte. Priat se volvió hacia el emperador. «Es peligroso si le permitimos vivir. Alentará a otros. Envalentonará a los humanos a pensar que son iguales a nosotros». James puso los ojos en blanco.
Acabo de salvar a tu princesa. Tu primer instinto es quejarte de orgullo. Los ojos de Triad brillaron de rabia. ¿Nos insultas? Siseó. James se cruzó de brazos. Solo porque lo haces tan fácil. Algunos nobles se quedaron boquiabiertos ante su franqueza. Otros murmuraron, divertidos. Belit, aún sentada junto a su madre, se cubrió la boca. ¿Es que ella? Ocultando una sonrisa. Los puños de Triad se apretaron, pero antes de que pudiera hablar, el emperador alzó una mano. El silencio se hizo al instante. No mates al hombre que salvó a mi hija, dijo el emperador. James exhaló lentamente. Ese fue un obstáculo superado, pero el emperador continuó. No puede quedarse aquí. James sintió un vuelco en el estómago. Por la presente, declaró al doctor James Carter desterrado del espacio cirano. El emperador anunció que, a partir de hoy, no pisará un mundo surano. Su nombre no se pronunciará en nuestros salones. Sus acciones, aunque reconocidas, no le concederán un lugar entre nosotros. Un murmullo de aprobación se extendió por la corte. Para muchos, este era un compromiso justo. No tenían que mancharse las manos con su muerte, pero aún podían borrarlo de su historia. James apretó la mandíbula. No era justo, pero era mejor que la ejecución. Belit se puso de pie repentinamente. El movimiento atrajo todas las miradas hacia ella. Esto está mal, dijo. Su voz aún débil, pero llena de determinación. Exilia al hombre que me salvó. El emperador se giró hacia ella. Esta es mi decisión final. Belit miró a Drachak con enojo y luego a su padre. Así que el orgullo es más importante que la supervivencia. Hubo silencio. Entonces, el emperador exhaló lentamente. El orgullo construyó este imperio. No será abandonado tan fácilmente. James sostuvo la mirada de Belit. Parecía lista para luchar, pero James negó levemente con la cabeza. Ya había ganado la verdadera batalla. Le había salvado la vida. Había cambiado la forma en que la corte veía a los humanos, incluso si se negaban a admitirlo. Y eso fue suficiente por ahora. James se giró hacia el emperador. Con voz tranquila, me iré. El emperador asintió. Se te dará un pasaje seguro para salir del espacio Suran. Agradece esa misericordia. James simplemente sonrió con suficiencia. Oh, me siento muy agradecido ahora mismo. El último adiós. Horas después, James se paró cerca de los muelles imperiales, observando cómo su nave de transporte se preparaba para partir. El cielo sobre Siran Prime, quemado en remolinos de violeta intenso dorado, un mar infinito de color que se extendía hacia las estrellas. James suspiró, ajustándose la mochila. Estaba listo para irse, pero entonces oyó pasos. Se giró y vio a Belit acercándose, flanqueada por dos guardias. ¿De verdad te vas?, dijo ella. No hay mucha opción, respondió James. Belit frunció el ceño. No está bien. James se encogió de hombros. La vida no es justa, pero estás vivo y eso es lo que importa. Ella dudó y se acercó, bajando la voz. No acepto esto. James arqueó una ceja. Este imperio necesita cambiar. Dijo ella. Dryad y los demás creen que esto se acabó. Creen que te han borrado, pero se equivocan. James rió entre dientes. Estás planeando una revolución. Ella sonrió con suficiencia. Estoy planeando algo. Él negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. No hagas nada que pueda matarte. Belit le ofreció un pequeño chip de datos. Este contiene todo lo que aprendimos de tu cura. Prueba de que los Sirens y los humanos pueden sanar juntos. Manténlo a salvo. James lo tomó con cuidado por un momento. Se miraron el uno al otro, dos personas, de mundos diferentes, unidas por algo que la corte jamás entendería. Entonces Belit asintió levemente. Esto no es un adiós para siempre, dijo. James sonrió con suficiencia. No, no creo que lo sea. Al subir a su nave, con los motores rugiendo al encenderse, él supo que algo era seguro. Esto era solo el principio, una historia inconclusa. El zumbido de los motores de la nave llenaba el aire mientras el doctor James Carter se reclinaba en su asiento, observando las luces del hiperespacio parpadear fuera de la ventana. Exiliado, había salvado a una princesa, desafiado el conocimiento médico de un imperio y demostrado que el ingenio humano era más de lo que jamás habían imaginado, y por eso lo habían expulsado. James se burló, frotándose los ojos cansados. Había pasado por cosas peores.
Tal vez esta era la forma en que el universo le decía que volviera a una vida normal, tratando a soldados y trabajadores de estaciones en puestos médicos en el espacio profundo, sin imperios alienígenas, sin nobles arrogantes, sin amenazas de muerte. Y, sin embargo, algo dentro de él se negaba a aceptar que este era el final de la historia. Un leve pitido lo sacó de sus pensamientos. Miró la consola y la transmisión entrante, rebotando a través de capas de cifrado seguro. Frunció el ceño. ¿Quién demonios lo estaría contactando desde allí? Presionó el botón. Un holograma cobró vida frente a él, y allí estaba. Una llamada de la princesa. Belit estaba de pie bajo la luz proyectada, vestida con su atuendo real completo. Su larga túnica violeta ondeaba sobre la pulida armadura de su casa. Sus ojos dorados brillaban con un propósito tras ella. James podía ver algo extraño. No era el palacio, ni los grandes salones de Suran Prime, sino la cubierta de mando de un buque de guerra. Los labios de James se curvaron en una sonrisa burlona. Pensé que no debía volver a saber de ti. Belit ladeó ligeramente la cabeza. Un brillo divertido brilló en sus ojos. Ellos tampoco. James se inclinó hacia adelante, observando la flota de batalla visible a través de la proyección tras ella. Supongo que esto no es una visita social. Su expresión se tornó seria. James, necesito tu ayuda, exhaló. Había esperado algo así, pero no tan pronto. De acuerdo, escúchelo. Bell dudó un segundo y luego habló. Se avecina una guerra. James frunció el ceño. Una guerra. Ella asintió. No es la clase de guerra que mi padre ve. No es la clase de guerra de la que habla la corte. Esto es algo diferente. James se recostó. Déjame adivinar. Drachat. La mandíbula de Belit se tensó al oír el nombre. Drachat y sus aliados se mueven en las sombras. Creen que si muero, el imperio no tendrá más remedio que recurrir a ellos. Mi supervivencia es una amenaza para su poder, y ahora que soy fuerte de nuevo. James asintió, entendiendo que no se detendrán. Ella lo miró directamente. No, no lo harán. James suspiró. ¿Y qué esperas que haga al respecto? Ya no soy precisamente bienvenido en el espacio Suran. La mirada de Belit no vaciló. No necesito un diplomático. Necesito un médico. James levantó una ceja. El tratamiento genético que creaste me salvó. Continuó. Pero hizo algo más. Mi cuerpo es más fuerte que antes de. Mi mente es más aguda. Mis habilidades. Hizo una pausa. Algo está cambiando dentro de mí. James parpadeó. ¿Estás diciendo que necesito entenderlo? Dijo ella. Y necesito al único humano que puede. James se pasó una mano por el pelo. ¿Y qué pasa si digo que no? La expresión de Bell se suavizó un poco. Entonces te dejo ir. Te lo has ganado. James exhaló mirando la brillante exhibición de su flota tras ella. Era una locura. Ya se había involucrado en la política sirana una vez, y casi lo mata. Ahora ella le pedía que volviera al fuego, con todo un imperio en juego, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Sonrió con suficiencia. Bueno, princesa, parece que por fin encontraste la manera de exiliarte. Interesante. Sonrió. Te envío coordenadas. Dijo, nos vemos en el espacio profundo. Tenemos trabajo que hacer. La transmisión se cortó, dejando a James solo. Con la luz azul que se desvanecía del holograma, se sentó allí un largo momento, pensando. Luego sonrió. Supongo que no me retiro después de todo. Giró los controles de la nave, ajustando el rumbo hacia lo desconocido porque este no era el final de la historia, era solo el principio.